Mi primer invitado es Héctor Brands, él es director de PAN Deportes. Y Héctor, bienvenido a Next Noticias. Buenos días y bueno, tu visión. Ahora, hace un momento hablábamos el ingeniero y yo como introducción de pues el deporte, la cultura y la educación. Va a jugar un rol importante sobre esa vuelta a la normalidad. ¿Cuál es tu visión de esta institución que está llamada a ser pues, la gran transformadora de la vida de los jóvenes y de los no tan jóvenes? Bueno, sí, buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Yo creo diría yo, esa trilogía, como lo mencionaba el ingeniero, que en lo personal, incluso antes de ser diputado y ahora director de Pandeporte, yo he creído, porque mi trayectoria en los últimos 20 años, el enfoque que desarrollamos dentro del movimiento Nueva Generación fue educación, cultura y deporte, pero sobre todo educación, ¿no? Y ahora en este cargo mi visión es básicamente poder darle al país una institución y sobre todo una política de Estado que trascienda a los gobiernos y que nos permita que lo que hoy conocemos como Pandeporte Sí. realmente se convierta en un ente que nos ayuda a sacar todo el talento que ya tenemos como panameños, pero esto es a base de transformaciones que tienen que quedarse en este país. Don José Blandón con nosotros. Buenos días, Héctor. Buenos días, ingeniero. Un placer tenerlo con nosotros. Estuve revisando la semana pasada en las redes que usted estaba realizando unas giras por el interior. La primera cosa que le digo antes de hacerle una pregunta es que a mí me gusta que los funcionarios vayan al pueblo, Sí. conversar con la gente, porque a los que les gusta esto, le llena el tanque de combustible de saber qué piensa el pueblo. Entonces la pregunta mía es, ¿qué es lo que la gente te dice a ti con respecto a la necesidad de recuperar espacios para el deporte, a tener que invertir en el interior, en deportes, el deporte como un arma importante para la formación de nuestros niños y nuestros jóvenes y nuestros adultos? ¿Qué te dice la gente en estas giras? Ingeniero, yo creo que hemos podido, yo diría que hasta disfrutar de que en el marco de la inauguración del Mundial de las Estrellas, un Sí. proyecto que estamos desarrollando a nivel nacional en las 10 provincias, en las dos comarcas, este, poder visitar todas esas infraestructuras deportivas en esta gira que hemos denominado Recuperando los Espacios Deportivos de los Barrios, que la comunidad, la ciudadanía en la provincia de Coclé, en la provincia de Herrera, en Veraguas, en Los Santos, que son los tres primeros lugares que hemos ido, el denominador común ha sido que espacios abandonados, que es esa cancha de furbito, ese cuadro de pequeñas ligas, esa cancha de baloncesto, esa piscina, que es donde empiezan las historias de éxito, porque es el área de la recreación y la Sí. actividad física, donde nacen las historias de éxito que hay que recuperar. Entonces, yo creo que la gran tarea que tenemos como país, no solamente como gobierno, es recuperar esos espacios que por algún motivo durante los últimos 10 años fueron prácticamente abandonados y que servirán para que esa parte hasta de la prevención de la violencia, ingeniero, que nos permite que el ocio a veces nos roba la niñez y lo hace cruzar líneas que a veces el retorno es difícil, en algunos casos hasta complicado, nos dé la oportunidad de que en esos espacios se recuperen y ha sido el clamor y el denominador común en todos los lugares que hemos visitado por toda la ciudadanía. Bueno, pero hay algo importante y alguien me recuerda, Saúl Saucedo, el deporte como integrador social, como forjador de disciplina, pero al final, ¿qué pasa con un niño si va a una cancha? Porque la mayor parte de las canchas no se pueden usar fácilmente ni libremente. Es decir, ¿cómo usar canchas accesibles para todos? Por ejemplo, y que cualquiera pueda pues, jugar al baloncesto, jugar un poco lo que está ocurriendo en la cinta costera, pero ¿cómo hacer eso en el resto del país? Yo digo, Fernando, que son dos tareas. La primera, recuperar los espacios deportivos. Y esta debería acompañar, nosotros estamos haciendo consultas que arrancaron desde el año pasado y Sí, ya van prácticamente cuatro a nivel nacional, porque nosotros estamos trabajando en la Ley General del Deporte y la Recreación.
¿Y esto a qué nos invita? De que todo espacio público que se recupere, pero para la comunidad, debe estar acompañado de programas, incluso como el que hemos empezado, el Mundial de las Estrellas, que tiene 5 disciplinas que invitan a la niñez al tema de la natación, del voleibol, del baloncesto, porque yo recuerdo en mi niñez, en mi adolescencia, en mi hermoso barrio de Chorrillo, no había un espacio público que No no había. era usado para la recreación y deporte. Y eso hizo que hoy en día este país esté lleno de grandes profesionales que salieron de los barrios, Pero que es no que, todos fueron grandes atletas, pero Héctor, que Héctor, el deporte. pero es que había que tomar en algo en cuenta. Pues nuestra generación tuvo la suerte de tener a dos titanes como lo fueron María Carter Pantalones y don Cocolizo Tejada. Es decir, ¿dónde están esos promotores en los barrios? A eso iba Fernando, porque dentro de lo que nosotros estamos como viendo, ya existe el talento humano en cada provincia, hay líderes naturales, comunitarios, que ya están desarrollando esta labor, pero necesitan ser potencializados, necesitan que la institución que hoy yo dirijo los abrace, los acuerpe y los dote de recursos, porque ya tienen el talento y la disponibilidad y el tiempo. Fernando, yo en este recorrido, y no solo en este recorrido, porque a estos 10 meses de estar en la institución, Sí. hemos hecho alrededor de 7 giras, y ha sido lo mismo, incluso en el Mundial del Barrio, que es un proyecto que tiene 20 años, que se ha en todo el país, todas las personas, los líderes comunitarios que llevan estos proyectos no son funcionarios de Pandeporte, son líderes que han seguido el ejemplo de León Cocuelizo Tegada, de María Cartepa, y que tienen la vocación de servicio, de ser como ese monitor empírico, que es lo más curioso de esto, que no es un maestro de educación física, no es Exacto. alguien que estudió, pero que tiene esa pasión y vocación por el cuidado de los niños. Y es ahí donde nosotros vemos con una planificación que tenemos que hacer para agarrar todo ese, diría yo, ese talento humano que existe en nuestro país y que siga aportando al desarrollo de la prevención, el fortalecimiento del carácter a través del deporte, pero de una manera integral y con un programa que se haga durante todo el año liderizado por PAN Deportes. Y obviamente también, Fernando, gobiernos locales, las juntas comunales, la empresa privada. Yo no estoy inventando la rueda, Sí. Fernando. Todo esto ya se ha hecho, pero se dejó de hacer. Y yo creo que hay que recuperar todas estas prácticas que nos dieron, yo digo que esa gran cantidad de profesionales que hoy tiene nuestro país, que salieron de todos los barrios de este país, pero que el deporte fue esa herramienta que los alejó del ocio, los alejó de todas las cosas negativas y lo ayudó a salir adelante, terminando sus estudios, llegando a la universidad. O sea, eso hay que recuperarlo, Fernando. Ahí está el Estadio Maracaná. El Estadio Maracaná, quién lo mantiene? Porque pues, los jugadores me han dicho no está en sus mejores momentos. Hay lugares donde realmente podemos ir corriendo y sufrir una lesión. ¿Quién debe darle mantenimiento al Estadio Maracaná? Excelente pregunta. Pandeportes, el Pan Instituto Deportes. Nacional de Deportes, que debe darle mantenimiento no solamente al Maracaná, sino a toda la infraestructura deportiva. Pero una de las cosas que yo estoy recomendando en la reingeniería que hay que hacerle al Instituto Panameño de Deportes, y ojalá le podamos dar un nivel con mayor autonomía que hoy Claro. no tiene, tanto en toma de decisiones como financiera. Porque te pongo un ejemplo, Fernando. Pandeportes, el Instituto Nacional de Deportes, tiene alrededor de 1.500 millones de dólares en activos. Wow. Y lastimosamente solamente tiene 2 millones de dólares para darle mantenimiento a esos 1.500 millones en activos. Y te hablo de estadios de béisbol, estadios de fútbol, canchas. Entonces, yo creo que aquí el modelo de gestión ya realmente está un poco desfasado. Y nosotros tenemos que mirar una institución que sea modelo, teniendo en Claro. cuenta la cantidad de acciones que tiene, pero aquí hay que abrir el espacio no solamente para tener más recursos para mantenimiento, sino también para que los gobiernos locales, y hay que empezar a descentralizar mucha infraestructura que se puede administrar y darle mantenimiento con los gobiernos locales y, Fernando, con la empresa privada. Pero, Aquí hay una empresa privada que apoya y el tema de la responsabilidad social y empresarial. Nosotros estamos viendo de que hay mucha infraestructura que se puede dar a base de administración, patronatos, concesiones. Hay 1.000 modelos que no es algo nuevo, que ya está pasando en los países vecinos. Porque si hacemos una inversión X en una claro, infraestructura y no se le da mantenimiento, pasa como cuando tienes un carro, Fernando. Si no le das mantenimiento a tu carro, se daña. Si tienes no un le das carro caro, mantenimiento pero a tu carro, no le das mantenimiento, o sea, obviamente se te desbarata en poco tiempo. se daña. ¿Qué pasa, Todo necesita mantenimiento. Héctor, con esas? ¿Quién va a pagar, por ejemplo,
todas esas reformas que se le van a hacer al Rod Carew y para cuándo el Juan Demóstenes Arosemena va a ser una realidad. Excelente pregunta. Nosotros desde hace poco la institución licitó las mejoras al Rod Carew porque recordemos que este es un bien del Estado, Sí. que aunque está administrado por un patronato, hay un compromiso de convenio firmado de la responsabilidad de mantenimiento que tiene la institución. Y en esta primera etapa se licitó para la recuperación del Rod Carew. Ya dentro de unas cuantas semanas estaremos dando la orden de proceder. El Juan Demóstenes Arosemena, esa joya que tenemos en el corregimiento de Curundú, va a estar listo para el mes de diciembre. A nuestra edad reactivamos el proyecto. Nosotros creamos una mesa técnica, Fernando, para que tengan una idea, Sí. donde habían alrededor de más de 40 proyectos parados antes de la pandemia, por distintas razones. Y yo creo que la forma, incluso hasta cómo se licitaba, tiene que cambiar. Y yo creo que hoy, a 11 meses de estar en la institución, no estamos donde quisiéramos estar. Y hablo porque hablo a nombre mío y de todo el equipo que me acompaña. Pero podemos mirar a dónde estábamos hace 11 meses atrás y vemos la cantidad del Toco Castillo, Fernando, Sí, ahí en en Santiago. Santiago, un proyecto que es emblemático para la provincia de Veraguas. Va a estar para el mes de agosto. El Mariano Bula estuvo parado por 7 años. 7 años, ya el Mariano Bula lo arrancamos el 5 de noviembre, ya tiene un avance de obra importante y va a ser entregado a finales del 2023. Los coloneses han reclamado el Mariano Bula y ya es una realidad. Es que la misma arena Y Panamá te Brown puedo- no está en su mejor condición. No, la arena Panamá Brown está en la lista de los proyectos que estamos por licitar en los próximos meses. Ya estamos terminando todo lo que son los levantamientos para darle a Colón una arena Panamá Brown que se merece. Ya se licitó lo que es la recuperación de todo el reportaje que ustedes hicieron del Barrio Norte, de cómo está abandonada esa infraestructura. Ya se adjudicó y estamos esperando el refrendo para orden de proceder. O sea, yo creo, Fernando, que el equipo que me acompaña, toda la parte humana que en estos 10 meses, a través de esta mesa técnica, Sí. hemos tenido dos elementos. Uno, cada proyecto que se ha licitado, que está adjudicando, de los que hemos reactivado, está ayudando enormemente a la reactivación económica de este país con la generación de empleo. Porque mira lo curioso, en Colón la mano de obra de todos estos proyectos, del que va a toda la parte de Barrio Norte, en Recuperando Mi Barrio, en los espacios deportivos, será mano de obra colonense. En Santiago, el Toco Castillo es mano de obra colonense. Y aquí con la piscina olímpica, que ya también va a estar a finales de este año, mano de obra chiricana. Entonces, yo estoy apostando y estamos apostando porque es una visión de nuestro gobierno, que este 2022, que es el año de la reactivación económica, la generación de empleo, el deporte realmente, que ya de por sí es un tema importante en la calidad de vida de los seres humanos, se le dé la importancia a nivel de Estado. Y es una de las cosas que estamos impulsando para que esta institución logre tener una mayor autonomía. Y no es para Héctor Brands, es para el país. Porque en la medida que cuando finalice esta administración, nosotros debemos, como los principales legados, por lo menos para mí, no son las infraestructuras deportivas que son importantes, es una institución que mira hacia el futuro, teniendo en cuenta que los países que invierten en materia deportiva están invirtiendo en el desarrollo social humano del individuo y que no se vea como hoy se ve que el deporte es un gasto. Para mí el deporte no es un gasto. Pero ¿cómo hacer? Para mí el deporte Es decir, una inversión. béisbol, baloncesto, el único deporte que hemos ido como colectivo a unos Juegos Olímpicos. El béisbol, la República Dominicana, por ejemplo, lo que ha hecho con el béisbol. ¿Cómo replicar eso aquí en Panamá? Ahora que muchos de los campamentos de invierno de Grandes Ligas se están yendo de Venezuela, pues no están pensando en venir a Panamá. Es decir, ¿cómo atraer todo eso en un país que nos gusta el deporte, que el béisbol lo practicamos desde muy pequeños, que tenemos el fenotipo igual que los dominicanos? ¿Y por qué los dominicanos van a tener ya 1000 Grandes Ligas en toda su historia y nosotros no llegamos al centenar? Excelente pregunta, Fernando. El año pasado nosotros estuvimos en la ciudad de Nueva York firmando un convenio con Major League Baseball para que a nuestro país, incluso en la Asamblea se aprobó una ley para que a nuestro país puedan venir los campamentos de todos estos equipos de Grandes Ligas a establecerse aquí como han estado en los países que has mencionado. Y para eso nosotros licitamos, y dentro de poco será el acto público,
de la construcción del Estadio Mariano Rivera y el Centro de Alto Rendimiento para el béisbol. De igual manera, ese centro de alto rendimiento para el béisbol que estará ubicado en La Chorrera, en conjunto con el estadio que lleva ese nombre del gran cerrador estelar como lo es Mariano, va a complementar esa visión a largo plazo de todo el talento que ya existe en nuestro país para el béisbol. Pero Fernando, me voy a ir un poco más allá. Nosotros incluso este año también se está licitando el Centro de Alto Rendimiento del Deporte Panameño, en un área de 17 hectáreas, costado del hipódromo Presidente Ramón, que nos cedió la nación. Estamos licitando la construcción de este Centro de Alto Rendimiento del Deporte Panameño, que no solamente servirá para el deporte panameño, sino que será a nivel de la región de Centroamérica, uno de los más completos y que es una deuda con el deporte panameño. Entonces, yo creo, Fernando, que incluso en la visión de nuestro presidente, en las promesas de campaña, estos proyectos que te estoy mencionando, que yo como secretario general de deporte dentro del partido, en la elaboración de propuestas siempre hablamos de darle un giro a todo lo que tenemos que dejar como legados que nos ayuden a transformar y a potencializar lo que le sobra al panameño, que es talento. Tenemos ese ADN, ese biotipo. Fernando, clasificamos ya un mundial y estamos en una carrera para Dios primero clasificar por segunda vez a nuestro segundo mundial. Ganamos una medalla de oro, pero yo quiero también hacer comparaciones. Yo tuve la oportunidad de estar en Tokio y vi lo que República Dominicana ha hecho, con alrededor de más de 96 atletas. Y cuando empiezo a ver la situación de la región, el denominador común es que tomaron decisiones políticas, Fernando, de agarrar el lente, obviamente que regía la política pública en materia deportiva, y le dieron la autonomía y la fortaleza que este mismo necesitaba sobre una planificación de política de Estado y no de gobierno, sobre dónde estaba el país, hacia dónde queremos ir. Incluso yo estoy visualizando, las próximas Olimpiadas son en París 2024. Nosotros desde ya empezamos el ciclo olímpico y tenemos que ponernos como meta qué cantidad de atletas vamos a llevar, no a participar, sino a competir. Son dos cosas muy distintas. Muy distintas. Y para eso tenemos un trabajo muy fuerte con las federaciones, el Comité Olímpico, y tiene que ser una visión. La visión es la bandera del país, porque cada atleta que sale de nuestro país no sale a representar ni a la federación, ni a un organismo, sale a representar al país. Pero todo eso empieza, vuelvo hacia atrás, en un barrio. En un barrio empieza esto, en una cancha. No, o en una escuela, porque ¿cómo coordinar las clases de educación física con la política política pública del país? Por ejemplo, alguien que quiera practicar boxeo, es que no sé cuál de los dos está peor, si el Roquero Alcázar o el Máster Gómez. Es decir, si yo quisiera practicar boxeo, ¿dónde lo practico? Sin recursos, obviamente, porque la mayor parte de los boxeadores no son gente que está, pues, que puede ir a un gimnasio privado a entrenarse. Son gente que va a esos dos coliseos municipales. ¿Y cómo coordinar esa visión municipal con la visión macro, que es la que debe salir de Pan Deportes? Fernando, yo creo que tenemos una gran noticia para el boxeo dentro de unas cuantas semanas, un local, una infraestructura que ya se nos ha cedido a la institución. Bueno, estoy hablando con Héctor Bernal. Okay. Pero esa noticia la haré. Y yo creo que cuando anunciemos el centro de entrenamiento que la institución va a desarrollar con el apoyo del presidente de la República, a quien ya le presentamos precisamente en el día de ayer este proyecto, y yo creo que va a ser una joya, porque nosotros Panamá somos tierra de campeones, y eso hay que recuperarlo con el boxeo. Y yo te digo la verdad, Fernando, yo me levanto todos los días en la mañana dándole gracias a Dios porque el desafío, para mí es un desafío dirigir a esta institución en el nivel que la encontramos, en el nivel que la queremos dejar, porque yo creo, o sea, yo crecí en un ambiente donde el deporte fue un generador. León Cocolizo Tejada hizo cosas maravillosas en el Chorrillo, en Caledonia, en toda la ciudad, y formó hombres de bien. Eso a través del deporte, y no solamente era el béisbol, el fútbol, la natación, el voleibol, todas las disciplinas. Y yo creo que el país necesita volver a utilizar esa herramienta que genera cambios en el individuo, pero desde la niñez, que le dice a ese niño, no puedes escoger el barrio ni la familia donde naciste,
pero es a través de la cultura, el deporte y la educación que puedes alcanzar el éxito. Y Fernando, eso tú lo sabes, eso lo saben todos los profesionales que hemos salido de los barrios, pero el deporte es vital para el desarrollo de un país y estoy convencido que podemos dejar grandes legados en esta administración del presidente Cortizo en materia deportiva, pero es un tema de país. Pero es algo curioso. Es decir, Irving Saladino gana su medalla de oro en el 2008. Es decir, ¿hay algún relevo en salto largo en Panamá que esté entrenando, pues obviamente con el auspicio de Pandeportes, que no hay otra forma de hacerlo? Sin duda, sin duda. Está Yana Woodrow, está en los Estados Unidos. Aquí en Panamá, otra colonesa, la prima de Irving Saladino. Y el talento está. Nosotros tenemos un programa de estímulo deportivo donde hemos identificado y estamos acompañando a través de becas alrededor de 250 atletas que lo llamamos las promesas. ¿Y por qué las promesas? Porque estamos viendo en ellos ya ese talento, ese potencial, pero que tenemos que dentro de ese acompañamiento educativo, pero sobre todo deportivo, ver cómo nosotros, yo te digo, Fernando, tenemos que tener dentro de la ley general del deporte y la recreación la oportunidad de que se han perdido cualquier cantidad de becas de colegios en los Estados Unidos y en Europa, donde la universidad pone un 50% del recurso y obviamente por no tener una ley que nos permita a nosotros Sí. como institución becar a ese talento que desde ahora debería irse afuera a prepararse, yo creo que se están perdiendo oportunidades. Pero es que a la Nuestro larga, Héctor, porque ¿dónde está el scout oficial que te diga, este hombre sirve para tal deporte, vamos a seguirle, a darle ese seguimiento? ¿Dónde están esos Juegos Olímpicos escolares, juveniles, para poder saber dónde está el talento y en qué disciplina? Pero el problema es que estamos al buen tuntum y nadie está claro, pues, cuál es tu mejor dotación para practicar un deporte porque nadie te lo guía. Mira, yo creo que, y en esa pregunta nosotros, el presidente de la República, y yo creo que fue una decisión muy atinada cuando se decidió que Irving Saladino fuera el director técnico de la institución y hemos dentro de la misma plantel el departamento de metodólogos, que no es más que un grupo de profesionales que se da la tarea de mirar todo el tema de las competencias que se vienen desarrollando a nivel local, e ir viendo el talento que existe y son becados. Tiene que ser fortalecida esta unidad, porque lo que nosotros estamos viendo que los campeonatos intercolegiales, Fernando, que se desvía, y hablaba con la ministra, todo empieza en los colegios, en los barrios, con todos estos campeonatos intercolegiales, toda la parte recreativa, que es donde se va viendo el semillero, que tenemos que potencializar, empieza ese espacio para cazar talento y mirar que a través de esos campeones que salen, valga la redundancia, en estos torneos intercolegiales, nos vayan dando la visual de cada disciplina, dónde está el talento que tenemos que fortalecer para que sean los atletas que nos representen a futuro, tanto en las competencias locales y prepararlos para las competencias internacionales, tanto las centroamericanas, las del Caribe y el más alto certamen como son las Olimpiadas que se desarrollan cada ciclo, Fernando. Pero yo, bueno, tú y yo somos más o menos de la misma generación y recordamos lo que eran los campeonatos de béisbol juveniles y mayores, es decir, toda esa atracción, todo ese público, y a mí me dio tanta pena ver la buena pelota que se jugó en Pro Base con el estadio sin público, porque la gente no le está trayendo ir a los estadios. Uno ve, por ejemplo, el clásico de la LPF con 200 personas en las gradas. ¿Qué está pasando y por qué ese desinterés de nuestro fútbol, de nuestro béisbol y de los deportes nacionales? Yo digo, Fernando, que hay una serie de elementos que lo hemos venido conversando tanto con la Federación Panameña de Fútbol, con el baloncesto. Tenemos que tener una articulación y una complicidad con la empresa privada y con muchos actores, porque ir a un estadio, ya sea de baloncesto, de béisbol o de fútbol, es una experiencia. Y una experiencia desde antes que empiece el partido. Entonces, yo lo digo por cada evento deportivo que damos a nivel internacional, es una cultura que se crece, se fortalece de lo que tú vas a compartir en ese día, de domingo, sábado, día de semana, en un plano familiar. Entonces, yo creo que hemos avanzado, hemos logrado cosas interesantes, pero aquí nosotros tenemos que
que mirar esto como lo que es. El deporte es una industria, el deporte genera empleo y tiene que ser atractivo dentro de todo lo que sucede para que al final la gente quiera ir a un estadio, pero ir a un estadio al final donde las situaciones no son las mejores, el ambiente de seguridad, yo creo que todo eso se está avanzando y es una apertura que ya se ha hecho, pero que tiene que ser fortalecida de la mano con la empresa privada. Y yo creo que el amor, lo decía y se lo hablaba al presidente de la federación, cada club que desarrolle su afición y Claro, que la afición sea ese fanático que es, diría, el seguidor de ese club o de ese equipo de béisbol o de baloncesto, es el que va a acompañar lo que decimos, la fanaticada, que es lo que mueve el comercio de entradas, claro. boletería, camiseta, gorra, obviamente ese plan de involucramiento que obviamente que hay que fortalecer. Hemos avanzado, y lo digo porque se ha avanzado como país, pero hay que fortalecerlo y esto es a través de una política general del deporte y la recreación y dándole a Pandeportes, en su caso, un nivel superior que el que hoy tiene en cuanto a autonomía y toma de decisiones y sobre todo autonomía financiera que yo creo que Que es lo más también importante. necesita enormemente. Así Totalmente, es. Fernando. Bueno, Héctor Brands, director de Pandeporte, gracias por esta entrevista y Gracias sobre todo por la la visión invitación. hacia dónde Hasta vamos en luego. materia deportiva.